Nacional. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Psicología y Ciudadanía, con la psicóloga Marisol Ramírez. Buenas tardes, querida audiencia. Aquí estamos, como siempre, todos los jueves, para acompañarlos en este momento de pausa tan necesario durante el día. Bueno, para justamente seguir en este proceso de reflexión y de poder ir ubicando distintas visiones acerca de las cosas que pasan y nos ocurren en nuestro país, y que sobre todo tienen un componente, dos componentes importantes que definen la naturaleza del programa, que tienen que ver con cómo lo manejamos desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psicológico, y sobre todo que cómo esto nos puede ayudar a ser cada vez mejores ciudadanos. Por supuesto, y como siempre, vamos a agradecer a quienes hacen posible que todos los jueves lleguemos a sus casas, a sus dispositivos, a sus radios, en fin, a sus oficinas. En la dirección general de la estación, a Jaime Nestares; en la gerencia de producción, a Wilix Arcaya; en la producción de este espacio, a Carla Soms; en los controles, a Gregorio González; y por supuesto a ustedes que siempre están allí atentos y nos abren este espacio para acompañarlos. Les recordamos que nos van a encontrar por rcr750.com en todas las plataformas digitales, en Twitter y en Instagram, @rcr750, en los canales de la radio, por supuesto por YouTube y Periscope. Sobre todo en el canal de YouTube, ustedes van a encontrar después del programa, en diferido, todos los programas y todos los que de alguna manera tenemos la oportunidad de poderles llevar. Les recordamos también mis redes sociales, marirami.sic, en Instagram, marirami.sic, en Twitter, y el Facebook del programa Psicología y Ciudadanía, donde también van a encontrar los programas y en muchas ocasiones pues comentarios de ustedes acerca de los mismos. Jueves 13 de mayo. Estamos ya, digamos, en un proceso, en este nuevo repunte, ¿no?, de la pandemia, y vemos cómo escuchamos a las voces autorizadas acerca de cómo, en definitiva, todo lo que es el tema hospitalario, el tema público, sigue enfrentando situaciones de gran dureza en términos de los casos activos por la pandemia. Y en esta semana de flexibilidad, pues siempre insistimos en que es muy importante el cuidado de nosotros mismos, ¿no? Observar no solamente las medidas que ya conocemos todos, la higiene de las manos, el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla doble, ¿no?, sino también, sobre todo, este proceso emocional que sin duda está presente, que nos mantiene alertas, a veces en ejercicio de juicios, a veces en esta posición de miedo frente a esta enfermedad tan diversa, tan distinta, tan multifactorial. Entonces, fíjense, el tema del programa de hoy, y lo vamos a mirar con cuidado, es la solidaridad viva. La solidaridad viva y cómo la sociedad civil, en este ejercicio que hemos hablado siempre en este programa, cómo es capaz de visionar posibilidades y de organizarse a fin de lograr la satisfacción de necesidades que tenemos, no solamente en distintos ámbitos. No es un proceso fácil, no es un proceso sencillo. Nosotros tenemos muchos virus en el país y tenemos necesidad de estar claro acerca de esa virulencia de la vida en Venezuela. El COVID-19 es una arista, la COVID-19 es una arista, la emergencia humanitaria compleja es otra arista muy importante, la violencia es muy importante, incluso lo que está pasando en nuestros países vecinos
también es un aspecto importante que no podemos perder de vista, concretamente lo que ocurre en Colombia, pero yo no quiero como perder la oportunidad ni el foco de que ustedes conozcan una iniciativa que espero yo, quisiera yo que muchos de ustedes también pudieran tener alguna idea, esto no les suene totalmente nuevo, una iniciativa que está llevando adelante un grupo de abogados, pero que concretamente hoy tenemos la oportunidad de contar con una invitada, uno de este grupo y una invitada de lujo. María Verónica Torres Gianvittorio. Ella es abogada, consultor político, directora del Centro de Estudios de la Universidad Monte Ávila, es profesora de esta universidad, y ella está detrás de esta iniciativa que hace posible que el Vaticano se involucre en este tema tan importante y tan neural como es la vacunación masiva en nuestro país. Yo quiero darle la bienvenida a María Verónica y sobre todo el espacio para que ella tenga la ocasión de, bueno, de podamos conversar acerca de cómo, de esta iniciativa y una cantidad de cosas que sin duda tengo por conocer. Bienvenida, María Victoria. María Verónica. Hola Marisol, encantada de hablar contigo. Mil gracias por la generosidad de prestarnos este espacio para conversar sobre nuestra iniciativa y además muy de acuerdo con la lectura que estabas haciendo sobre los distintos consecuencias que está teniendo la pandemia, esta pandemia del COVID-19 en nosotros. Es así, es así. Y fíjate, María Verónica, a mí me llama muchísimo la atención cuando bueno, además, ciertamente cuando tengo noticia de la iniciativa, ya luego me llegaron por otras vías todo esto, o sea, que esto quiere decir que está rodando esta iniciativa y la convocatoria ha rodado muy bien. Pero me llamó muchísimo la atención los elementos que ustedes plantean, como las causas para convocar al Vaticano. Y es como el Vaticano como único garante. Así dice la promoción, así dice la carta. Único garante posible para la vacunación masiva en Venezuela. Entonces, en ese sentido me parece importantísimo conocer de tu mano, de la mano directa, cómo surge esto y por qué ustedes consideran que el Vaticano es el único garante en este momento. Buenísimo, buenísimo, Marisol, te cuento. Nosotros a principios, a mediados del mes de abril, empezamos a ver que prontamente la opinión pública se iba a dedicar a las elecciones y se iba a dedicar a un proceso de mediación política, donde iba a quedar desplazado el tema de la pandemia, que a nuestro juicio es la necesidad humanitaria más urgente que tiene el país ahorita. Dentro de toda la crisis humanitaria que tenemos, pues resulta que el COVID-19 es la que apuntala como la principal en este momento, preciso, ¿no? Sin duda, claro. Entonces, empezamos a tratar de identificar cuáles eran los elementos que pudieran permitir que Nicolás Maduro desbancara el tablero respecto a las vacunas. Y nos dimos cuenta que la única manera sería con un interlocutor que no fuera político y que tuviera la capacidad de despolitizar la causa, no solamente domésticamente, sino internacionalmente. Y así llegamos al Vaticano. ¿Por qué necesitamos un interlocutor que no sea político? Porque mientras la causa de la vacunación se enmarque en el tema político, como se enmarcó la crisis humanitaria, no van a pasar las vacunas, porque es un tema de voluntad política, Marisol. Acá estamos hablando de un tema de voluntad política porque internacionalmente todas las capacidades humanitarias están a la orden de Venezuela. Por otra parte, nos dimos cuenta que además del tema de la voluntad de Nicolás Maduro, estaba también la voluntad de la oposición, que está tan dividida que en este momento pareciera que la prioridad son unas elecciones en unas condiciones muy cuestionables. Han logrado tener una presencia mediática muy preocupante en los medios de comunicación y las causas de la vacuna perdieron vigencia y nos estamos muriendo. O sea, nos estamos muriendo. Eso es un asunto importante. Y yo en estos días discutía
con algunos miembros de la oposición que llamaron un poco para politizar esta causa y les decía, ustedes tienen que reorientar sus esfuerzos, porque los muertos no votan. Y mientras sigamos muriendo en la pandemia, no podemos. Bueno, Yo de, podría, María Verónica, y disculpa un momento, agregar, no solo los muertos no votan, ¿no? Yo creo que esa otra pandemia que tiene que ver con la politización de la vida, porque es una pandemia que ya data de un tiempo, ha generado muchas bajas, muchas deserciones y mucho tema emocional. Fíjate, tampoco votan los que emocionalmente se encuentran totalmente desesperanzados. Tampoco votan aquellos que han hecho intentos suicidas, porque, caramba, no solamente la emergencia humanitaria compleja, sino lo que esta pandemia significa. Tampoco votan aquellos que han sufrido de la enfermedad y que a continuación, porque ya no es solamente el tema de la enfermedad y del confinamiento, sino lo que ocurre a continuación de la enfermedad, desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista sistémico, lo que emocionalmente pasa, lo que físicamente ocurre. Entonces tampoco esas personas votan. Entonces es absolutamente pertinente, importante entender esto, ¿no? Y que además el tema de las sanciones, tú mejor que nadie nos vas a poder mostrar, es un tema muy particular, porque si bien es verdad que no es la causa de la emergencia, también es cierto que se convirtió en una bandera para mantener la politización, lo que en principio no creímos que no iba a ser así. Entonces creo que es importante esto que tú mencionas y que la gente lo tenga claro. ¿Por qué? ¿Por qué el único garante ante este fenómeno? Así es, el tema de las sanciones, como bien los dices, Marisol, pues en aquel momento tenía una pertinencia política importante. Incluso lo puede seguir teniendo dependiendo del análisis que se haga. No es la causa, no es la causa absoluta de la crisis, o sea, es un tema de voluntad política estrictamente. Pero sí es verdad que las sanciones, lejos de ser utilizadas para presionar políticamente la salida del gobierno, que era su inicial objetivo, está siendo utilizada con medidas electorales en unas condiciones absurdas. Entonces, se han desvirtuado de lado y lado como todo, por lo que tú misma acabas de decir, la despolitización, la politización de todos los aspectos de la vida. Pero bueno, total que nosotros encontramos que el Vaticano era el único ente que tenía diplomacia de paz y diplomacia humanitaria, o sea, un historial importante, tenía las herramientas, no tenía medidas sancionatorias, no tiene una connotación política y que podía encargarse de convencer a Nicolás Maduro de que no solamente permita entrar la cantidad suficiente de vacunas, sino que además le ceda al Vaticano la supervisión del proceso. En ese caso nosotros planteamos que sea acompañado de la OPS y la OMS, que son los que tienen mayor experiencia en este tipo de trabajo sanitario. La de salud. Sí, y que el Vaticano, además de ser contraparte, representante de los intereses humanitarios de los venezolanos y ser supervisor de este asunto, fuera el interlocutor, el único vocero del proceso, precisamente por el tema de la desesperanza. Nosotros los venezolanos no solamente estamos azotados por la muerte y la desgracia por esta vacuna, que aquí es más crudo que en otros países por las malas condiciones sanitarias. Estamos además azotados por la falta de información. Acá ninguno de nosotros sabemos cuándo vamos a retomar nuestras vidas, en qué condiciones, si podemos recuperar nuestros trabajos. O sea, es desolador la falta de información, incluso más desoladora la falta de información que el retraso en las vacunas. Y la falta de información que nosotros vemos más graves es respecto al mecanismo COVAX, que ya es un mecanismo logísticamente lento. Complejo, ¿no? Y complejo.
es un mecanismo logísticamente lento, complejo para países con dificultades para el acceso a las vacunas. Pero es que además, Marisol, nosotros no sabemos en qué número de la lista del mecanismo COVAX está Venezuela. Y lo que es tanto o más grave, el mecanismo COVAX se ha presentado tanto por Maduro como por Guaidó como la gran solución para la vacunación, y no es cierto, porque lo que se están negociando son 5 millones de vacunados, o sea, 10 millones de dosis, que son insuficientes para crear la inmunidad de rebaño. Totalmente, Para totalmente. lograr la inmunidad de rebaño, exacto, necesitamos inmunizar a 15 millones de venezolanos, es decir, el mecanismo COVAX apunta al 30% y es insuficiente. Entonces, los años que nos tocan a los venezolanos de padecer esto son muchos si no hacemos nada urgente. Y bueno, hemos visto desde que empezamos esta propuesta se hizo pública el 24 de abril, hemos visto un importante apoyo ciudadano. Tenemos más de 2.200 firmas, hace rato vivan 2.224, que para hacer una iniciativa de estas características de firmas digitales y la poca conectividad que hay en Venezuela, ha sido muy representativo el número que hemos logrado. Sin duda. Sí, la verdad es que para nosotros ha sido sorprendente. Y adicionalmente somos la causa que tiene más firmas en la página. Esta página que escogimos, esta plataforma de firmas, es una página para activismo católico. Es decir, que es una página aprobada por la Iglesia Católica para el activismo de causas en derechos fundamentales, como el derecho a la salud. Entonces, bueno, hemos recaudado estas firmas. Inicialmente nuestra idea era que con la beatificación de José Gregorio Hernández y la venida de Monseñor Pietro Parolin, secretario del Estado Vaticano, pudiera recibirnos y hacerle llegar de manera presencial esta carta abierta, pero como no vino, exacto, la abrimos, y la verdad es que fue la mejor estrategia que pudimos haber pensado, porque ahora tenemos el apoyo de 2.200 venezolanos. Y hay que seguir buscando ese apoyo. Fíjate, María Verónica, hay una cosa que me parece importante también, ¿no? Y es que si alguien que nos está escuchando ahorita, fíjate, porque eso es otro tema, dentro de esta manera politizada de vivir la vida, en que nos han, de alguna manera, nos hemos insertado, ¿no? Donde las cosas son blanco-negro, pareciera que la vida dejó de tener matices, ¿no? Y los procesos sociales y los procesos humanos pareciera que dejaron de ser multifactoriales, y ahora es A o B, ¿no? Ya hace mucho rato de esto. Imagínate por un momento que alguien que nos está escuchando, bueno, sienta que no se sienta dentro de esta visión católica, cristiana, sobre todo, ¿verdad? Todo esto que no queda en el Vaticano. ¿Qué le podríamos de alguna manera mostrar para ganar esa firma? Perfecto. Súper pertinente esta pregunta. Además, es la primera vez que me la hacen y la estaba esperando desde hace mucho tiempo. Ay, qué bueno. Y no nos pusimos de acuerdo, que la audiencia lo sepa. Y no nos pusimos de acuerdo. Así es, Marisol. Mira, lo que yo le diría es que la Santa Sede tiene dos características. Okay. Primero, es un Estado. Y luego, es decir, tiene todas las capacidades de Estado para interactuar con la comunidad internacional. Y luego tiene la característica de que ahí reside el Santo Padre, que es un pastor, es el pastor de la fe católica, es el representante de Cristo en la tierra, el Santo Padre. Entonces, independientemente de si se cree o no en el Vaticano, de la fe que cada quien profesa, hay dos factores importantes a tomar en cuenta. Primero, tiene probada reputación humanitaria en procesos diplomáticos. Es decir, han intervenido en distintos procesos, independientemente de la fe, independientemente de las creencias, sino han sabido intervenir con una diplomacia de paz, que es independiente a los órganos internacionales de defensores de derechos humanos, que muchas veces
responden a intereses políticos y económicos, ¿no? Entonces, eso por un lado es el primer factor que yo les diría que tengan en cuenta. Y el segundo factor que yo les diría que tengan en cuenta es que en Venezuela la Conferencia Episcopal ha denunciado sostenidamente distintas situaciones que afectan a los venezolanos, pero además la Conferencia Episcopal ha logrado articularse con líderes de otra fe, por ejemplo, el Consejo Evangélico Venezolano, que también ha sido bastante crítico de la situación humanitaria, política y social venezolana. Entonces, en ese sentido, si no eres creyente católico, que es válido y es posible, pues ten en cuenta las capacidades diplomáticas que puede tener el Vaticano para ayudarnos. Y agregaría yo, María Verónica, ten en cuenta también las evidencias de las cuales podemos hablar. Por ejemplo, ustedes mencionan acá en esta carta de presentación a Cáritas. Cáritas Venezuela, justamente en continuación de todo lo que es la conferencia episcopal, ha sido un baluarte, ha sido punta de lanza en todas estas campañas de distribución, no solamente de alimentos, en materia ya antes de la pandemia, en materia de seguridad alimentaria, sino en materia de todo lo que se desprende del tema alimentario, de la desnutrición, de todos los efectos de la salud, y Cáritas tiene una trayectoria importante. Entonces, caramba, ten en cuenta también estas evidencias humanas de lo que es la acción humanitaria, ¿sí? Y de lo que es sencillamente el trabajo que no le podemos negar, gústenos o no, sean practicantes o no, no podemos negar la capacidad de organización que tiene la Iglesia a efectos de atender cualquier situación en este caso, ¿no? Y yo coincido contigo con que la conferencia episcopal venezolana ha tenido un papel además muy definido en todo este proceso. Entonces creo que son argumentos muy valiosos para quienes, bueno, pueden estar fuera de este culto, ¿no? Y fuera de esta fe, ¿sí? Más allá de eso se respeta. María Verónica, hay otra cosa que me parece importantísimo también precisar en aras de esto, ¿no? Porque yo entiendo que, como lo decías tú hace un ratito, se han acercado personeros y representantes, por ejemplo, de la oposición, y me imagino yo que también del gobierno, ¿no? En algún caso, ¿no? Porque fíjate, esto está corriendo paralelo, cuando está corriendo unas noticias, seguramente también las conociste, ayer escuchaba yo, de algunas, digamos, como condiciones que COVAX, el mecanismo COVAX, adelanta en relación a que sí, parece que Venezuela está tratando, parece que Venezuela está entrando en este proceso que activa el mecanismo y que es posible, ¿sí? El que entremos entonces como cualquier otro país de la región. Pero es tan incierto esto, tan absolutamente incierto, y tú escuchas, insisto, a los personeros en materia de salud que hablan de estas cosas y tú dices, caramba, sigue siendo una promesa y sigue siendo algo muy vacío. Entonces yo me atrevería a preguntarte, María Verónica, ¿cuáles han sido las principales dificultades que ustedes han, desde el arranque desde el arranque de la campaña, ¿no? Que por supuesto tuvo sus momentos de gestación y que son muy importantes, y donde también las dificultades hacen peso allí. ¿Cuáles han sido las principales dificultades que ustedes han enfrentado en esta iniciativa? Muchas. Mira, te cuento. Una cosa que me parece importante aclarar, no hemos tenido ningún tipo de acercamiento, no se nos ha acercado nadie, ningún representante del gobierno. Imagínate. Hasta ahora. Cosa que, independientemente de mi postura personal política, que es una postura la mía, actuaciones del gobierno y todo esto, me gustaría que ocurriera porque necesitamos la vacunación masiva. O sea, ni siquiera para saber de qué se trata esto. En absoluto, nosotros no hemos tenido ningún acercamiento por parte del gobierno. Por parte de la oposición, sí me han llamado algunas personas, un poco para decirnos que es mejor que ellos asuman la causa en el marco de la cooperación, en el marco de las negociaciones que se están gestando, que no tenemos la capacidad operativa para convocar ciudadanamente a la gente,
bueno, han sido unas llamadas un poco desagradables, pero que, bueno, al final del día a todos les hemos dado la misma respuesta. Esta es una causa estrictamente ciudadana relativa a las sanciones, a la vacunación. El tema de las sanciones no es de nuestro interés en este momento, independientemente de la posición que cada uno de nosotros tenga. Por supuesto. Y le hemos dado la misma respuesta y no hemos cedido en eso. También hemos tenido algunas presiones de distintas ONGs que consideran que este no es el momento para trabajar con esto. Pero bueno, independientemente de todo esto, el día más duro desde que empezamos todo esto fue ayer, porque ayer salió la noticia, anteayer salió la noticia de una agencia una agencia que está en el Vaticano, una agencia que cubre noticias en el Vaticano, comentando que habría una posible intención del Papa Francisco de mediar entre Maduro y Guaidó, entre otras cosas, por la causa de las vacunas. Nosotros vemos esto muy, pero muy coherente con los distintos acontecimientos políticos que han pasado. Nosotros empezamos esta causa el 24 de abril y el 30 de abril, en la beatificación de José Gregorio Hernández, el nuncio apostólico llamó a la concertación en torno al tema de las vacunas. Pero luego, Monseñor Baltasar Porras también comentó de manera muy específica que la Conferencia Episcopal y la Iglesia Católica tenía el deber humanitario de acompañar el proceso de la vacunación, no solamente como garantes, sino como supervisores directos y voceros. Es decir, nosotros encontramos en este comunicado de Baltasar Porras, del cardenal Porras y del nuncio apostólico, el mismo espíritu y propósito de nuestra convocatoria, que al final del día es el espíritu y propósito ciudadano, porque aquí lo que queremos es lograr la vacunación. María Verónica, óyeme algo, tú sabes cómo es el tiempo en radio. Perdóname y discúlpame que te tenga que parar en este momento, pero es que quiero congelar esta idea porque a la vuelta del corte es muy importante que nos cuentes justo eso que nos vas a decir. ¿Qué pasó entonces anteayer, ante esta noticia, ante este comunicado? ¿Qué está ocurriendo? Porque evidentemente los embates que reciben estas iniciativas siempre pueden tener dos posibilidades. El golpe en el momento más duro, pero también el momento que podemos aprovechar para posicionar esto distinto. Entonces, sobre eso vamos a conversar a la vuelta, María Verónica, porque es muy importante que nuestra audiencia esté enterada. Ustedes no se muevan de allí, ya regresamos con María Verónica, abogada, su apellido está en las redes, Torres Gian Vittorio, abogada, consultor político, directora del Centro de Estudios de la Universidad Monte Ávila, profesora de la universidad y además al frente de esta campaña tan importante que nos ofrece la posibilidad de una vacunación más justa y más equitativa. No se mueven de allí, ya volvemos. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 6 de la tarde, solo por RCR, porque lo bueno une. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos con el Dr. José Eduardo Troconis. Comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud. Todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR.
Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, queridos amigos, aquí estamos de vuelta con este tema tan importante y fíjense por qué, porque les decía la solidaridad viva. Y la solidaridad viva en manos de la ciudadanía, en manos de los ciudadanos. Esto es un precedente, bueno, digamos que realmente es una actividad, es una iniciativa que no podemos desestimar, no solamente por la importancia del tema, como bien estamos conversando, que tiene que ver con toda la vacunación como estrategia realmente para lograr hacerle frente a esta pandemia, ¿no? La COVID-19, y lograr la inmunidad del rebaño nuestro, sino sobre todo por todo lo que nuestro país implica. Y desde el punto de vista de lo que es el fenómeno humano, la ciudadanía organizada, respondiendo a ciudadanos también responsables, solidarios, empáticos con todo esto, lo que podemos lograr. Entonces creo que ese es el foco. Es importante que ustedes que nos están escuchando no pierdan de vista sobre esta iniciativa. Nos acompaña, como les decía, María Verónica Torres Vitorio, abogada, consultor político, directora del Centro de Estudios de la Universidad Monte Ávila, docente de esta ilustre universidad. Y yo he dejado, María Verónica, ¿será que la otra vez eras María Victoria? Yo te había dejado en el aire, María Verónica, una pregunta, o más que una pregunta, un comentario, ¿no? Tú nos estás hablando de cómo ayer, incluso en tus redes sociales está ese comunicado, ¿no? Que entiendo que refrenda de alguna manera esta posible mediación y que aparece ayer. Y entonces me parece importante que nos comentes, nos amplíes esto, cómo a través de, ante esta posibilidad, la conferencia episcopal, cómo surge esta nueva, digamos, diría yo, esta segunda evidencia contundente de este apoyo. Sí. Bueno, fue una agencia vaticana, una agencia que cubre la fuente vaticana, que comentó que el Papa Francisco estaría dispuesto a recibir a Nicolás Maduro y a Juan Guaidó en el Vaticano, con motivo de una mediación política, pero lo que nos llama muchísimo la atención es que, a diferencia de las otras mediaciones que se han planteado desde ayer y anteayer, tanto con Guaidó como con Maduro, esta noticia que se filtra, que es extraoficial, plantea que el Papa quiere tratar explícitamente también el tema de las vacunas, cosa que no ha pasado con las otras mediaciones políticas, ¿no? Y que nos parece muy coherente con el proceder de la diplomacia vaticana. Nosotros vemos una coherencia total entre los comunicados de la conferencia episcopal, entre lo que se habló en la beatificación de José Gregorio Hernández y esta noticia que sale de una fuente vaticana. Ayer tuvimos un día muy convulsionado, fue un día complicado, porque una periodista acreditada en el Vaticano pues desmentía la noticia. Sin embargo, si uno estudia con atención el comentario de la periodista, ella dice que no tiene una comunicación oficial del Papa y que tampoco conoce las fuentes de este medio. Sin embargo, es lógico que los medios no revelen sus fuentes y luego el Papa no está a disposición de los periodistas para responder este tipo de preguntas. Sin embargo, a nosotros nos parece coherente. Ayer, bueno, hubo mucha desinformación, fue un día difícil respecto a todos estos temas,
Pero nosotros sí lo seguimos viendo muy claro, nosotros sí vemos que es una posibilidad real. La diplomacia funciona de esta manera. Las relaciones diplomáticas hay que entenderlas en su contexto y en su forma, funcionan de esta manera. Lo que sí nos decepciona y nos duele terriblemente es que tanto desde el gobierno de facto, el gobierno de Nicolás Maduro, y desde el gobierno interino, pareciera que las vacunas no son la prioridad. Siguen siendo estas elecciones que no sabemos bien cómo van a funcionar, que no tienen mayor credibilidad y que es otra conversación distinta, ¿no? Es otra conversación. Es otra conversación donde yo sí creo la pertinencia de justamente de lo que me estás mencionando, ¿no? Más allá del que no estamos, como tú bien lo dices, en este espacio, en este momento concreto, para quitarle o no credibilidad, ni apoyarlas, ni desestimarlas. Lo que es cierto es que la vacunación, el plan de vacunación que Venezuela necesita, no es una causa de poco valor. Tendría, como tú lo dijiste, como un tema de voluntad política, de voluntad humana, ¿sí? En estos personeros que detentan, insisto, cualquiera el poder en cualquiera de sus formas, caramba, tener en cuenta que esa es una prioridad. O sea, mientras eso no ocurra, como tú también lo mencionabas, la vida, la restauración, la vida individual y ciudadana tiene grandes bemoles. Y en efecto, no solo bemoles pocos, es la vida. Es la vida, es la cantidad de gente que se muere, es la cantidad de gente que no tiene acceso a ir a un hospital, a los mecanismos que le pueden de alguna manera sostener la vida en estas condiciones tan particulares que significa la pandemia. Entonces yo creo que ese es el punto importante, ¿no? Aquí a destacar. Y sí creo también la oportunidad, María Verónica, de dejar claro a todas las personas que de alguna manera estamos apoyando y vamos a seguir apoyando esta causa, porque es una causa, insisto, humanitaria, ciudadana, no tiene color ni bandera política, tiene una cosa que es importante, que es el tema humano. Es que veamos lo que está pasando con quienes conducen y pretenden conducir el país. Y a la luz de este ejercicio, digamos, también politiquero que tiene que ver con estas elecciones, también es importante que nosotros los ciudadanos nos demos cuenta cuándo realmente somos importantes. ¿En qué medida realmente los ciudadanos somos importantes? ¿Cuándo somos importantes? Porque eso tendría que servirnos para también tomar postura y tomar posición. Excelente reflexión, Marisol, excelente. Creo que no habríamos podido articularlo mejor de lo que lo has hecho tú. Sí, la verdad es que es muy duro sentirse un medio utilitario, pero es lo que tú dices, es el momento de que los venezolanos lo reconozcamos y que también los medios de comunicación trabajen en eso. O sea, ayer a mí me impresionaba muchísimo la cantidad de influencers políticos y de periodistas tratando de matizar esta negociación en torno a estas elecciones y al tema de las sanciones, y en ningún momento la causa de las vacunas aparecía. Y al mismo tiempo, ayer salió un video muy duro de un hospital colapsado con una cantidad de cadáveres en las vías, en los espacios principales del hospital. Y era muy duro, y uno decía, pero es que esta es la realidad que estamos viviendo. Esta es la realidad. Seguramente el Zulia, que es uno de los estados más golpeados, pero sobre todo a nivel hospitalario, han tenido serios problemas en esta Y sí, entonces, y tú decías, luego tú lees los comentarios en Twitter de la gente que nos ha apoyado, e incluso los comentarios que hacen en la plataforma de firmas, y la gente dice, sí, yo firmo porque mi mamá, que tiene Alzheimer, tiene 2 años, un año encerrada, y eso la ha deteriorado muchísimo. Yo firmo porque tengo tantos meses sin trabajo. Yo firmo porque mis hijos no están recibiendo una educación adecuada con su edad y con sus capacidades. Y habría que ver, entonces, cuál es el interés político, ¿no? Yo soy profesora de teoría política y constitucional, y he dedicado mi vida a la formación política, y realmente la formación de servicio, el entendimiento de la vocación de servicio como el bien del otro, por el bien del otro, y la búsqueda del bien común, pues pareciera que no es una prioridad en este momento, y es muy doloroso, porque la política
es un arte hermoso, noble, bueno, edificante. Y en Y además Venezuela, necesario. Sin el ejercicio y con tu permiso, porque ese es tu territorio, pero sin relaciones, sin la política, ni siquiera la pareja como dimensión más íntima de lo humano, es posible. Y cuando me refiero a esto, ¿qué me digo? En una conversación de pareja, en una discusión de una diferencia, una discusión desde una elección hasta una diferencia en la pareja, hay planteamientos, los míos y los de él, los míos y los tuyos, ¿sí? Y eso es en sí mismo la esencia básica para entender lo que son las relaciones políticas. Es que tú tienes derecho a pensar distinto de mí, yo tengo derecho a mostrarte lo que... Y tenemos la oportunidad de poder construir juntos una posibilidad que nos encuentre. Ese es el ejercicio de la política, el ejercicio más inmediato de la política. Entonces, no lo podemos despreciar, no lo podemos desconocer. El ejercicio que se hace en este país es otra cosa. Y concretamente en estos tiempos. Entonces, por eso decía, es tratar de adaptar esto que tú haces a lo que es la vida cotidiana. Las relaciones, la política es indispensable para la vida. Pero ¿cómo la vemos los ciudadanos? ¿Cómo la consideramos? ¿Cómo la conceptuamos? ¿Cómo nos vemos allí? Es el trabajo de todos quienes estamos haciendo algún tipo de espacio comunicacional desde cualquiera de nuestras disciplinas, ¿no? Entonces, por eso me parece tan importante lo que tú estás haciendo también, ¿no? Y Verónica, ¿alguien nos está oyendo? ¿Sí? Cualquiera que nos está oyendo y que está conociendo hoy, a través de este espacio, esta iniciativa. Cuéntanos qué tiene que hacer, cuéntanos qué tiene de alguna manera, cómo te consigues, dónde está la plataforma. Perfecto. Mira, tufirma.org es la página. Ahí, en la primera página, vamos a encontrar la propuesta para Venezuela, porque se ha posicionado en primer lugar. Pero muchísimo más fácil es ir a mi Twitter e Instagram, Mavero Torres G, ahí está el link, y firmar es rapidísimo. Nosotros hemos visto que la gente firma en cuestiones de 10, 15 segundos. Es poner tu correo electrónico, tu nombre, tu apellido y tu nacionalidad. Y inmediatamente la plataforma lo acredita. Y una cosa que es muy importante, que nos ha funcionado muchísimo, es compartir por WhatsApp esta información. Eso te iba a preguntar, ¿cómo lo comparte alguien? Yo firmo y ¿cómo lo comparto? Bueno, escríbanos por mensaje directo de Twitter. Mi mensaje está, si quieren compartir esto por WhatsApp, que me escriban un mensaje directo de Twitter y yo les envío toda la información con la redacción perfecta, el link actualizado, de tal manera que lo que hagan es replicarlo por los grupos de WhatsApp. Los grupos de WhatsApp nos han funcionado maravillosamente bien para difundir esta iniciativa. De todas maneras, al término del programa vamos a colocar las redes en tus redes, no solamente en el Twitter, que ya están, sino en el Instagram, porque este programa se va a dar allí. Pero les repito, es @Mavero, con B pequeña, Mavero Torres G. ¿Okay? Es importante, ahí está, lo tengo enfrente en este momento y ustedes les pueden escribir a la profesora María Verónica y ella les va a dar a ustedes toda la información y seguramente van a poder seguir también el desenvolvimiento de esta campaña, ¿no? A través de las redes. Así es. Nosotros estos días, ayer, hoy, mañana y seguramente hasta el lunes o martes, van a ser fundamentales para conocer la posición del Vaticano y la posición de otros organismos que están jugando en el medio de la mediación política, en el tema de la mediación política, como la Unión Europea. Pero nosotros sí vemos mucha coherencia diplomática y vemos, como tú bien lo dices, que el Vaticano pues sigue abocado al tema de las vacunas, a diferencia de otros organismos. Y una cosa... María Verónica, perdón, sí, una cosa así. Que para nosotros ha sido muy, muy, muy importante, ha sido el apoyo que muchos periodistas, que muchos programas de radio, que muchos medios de comunicación nos han dado, y lo agradecemos enormemente. Y es lo mínimo que podemos hacer, ¿ah?
Es lo mínimo que podemos hacer como ciudadanos y habitantes de este país, ¿no? Caramba, unirnos a causas como estas que simplemente están pensando en lo que como personas, como mujeres, como hombres, como ciudadanos somos y ciudadanas. Esto es hacer ciudadanía, mi niña. Así es, Lo bueno, que están eso haciendo esperamos. ustedes, lo que están haciendo ustedes y que los podamos apoyar es hacer ciudadanía y de eso se trata, ¿no? María Verónica, ajá, ¿hasta cuándo van a recibir firmas en la plataforma? ¿Esto cómo es? ¿Tiene límite, tope? Ok, nosotros tenemos pensado tener la plataforma abierta mínimo una semana más, como mínimo. Ok. De tal manera que cuando tengamos un grueso suficiente de firmas, podamos empezar a gestionar unas posibles reuniones en el Vaticano con todo esto. Nosotros hemos ofrecido, a raíz de esta información que salió recientemente de la Agencia Vaticana, nuestra presencia como representantes de la sociedad civil. Ya vemos que los partidos políticos no lo son. Entonces, como representantes de la sociedad civil, únicamente en la causa de las vacunas, en estas reuniones a tener en cuenta. El resto de las causas, pues ya habrá gente que las sepa manejar. Nosotros queremos dedicarnos exclusivamente al tema de las vacunas y poder ser representantes de la sociedad civil en ese sentido. Independientemente de si esta negociación no se lleva a cabo, la causa de las vacunas sigue abierta porque no es prioridad en ninguna de las otras negociaciones. Así que nosotros queremos ser recibidos por el Vaticano y que el Vaticano nos escuche respecto a esta causa en particular. Y eso es un mensaje muy poderoso el que nos estás dejando, porque justamente de eso se trata. Esta iniciativa está simplemente, y no es nada simple, apoyando y buscando la manera de gestionar esta situación, esta posibilidad que tiene que ver con el plan de vacunación, que tendría que ser, o sea, como diríamos en cotidiano, esto no aguanta un análisis. Es una necesidad y punto. O sea, no es posible considerarlo de otra manera. Y ustedes, me parece fundamental que tengan claro que puede ser muy atractivo, ¿eh? Y recordé que en este manejo de esta visión de la política, esto de capturar iniciativas para traerlas al territorio, que no es el territorio, es una cosa que puede ser muy preocupante. Me parece valiosísimo que ustedes tengan claro que es la causa, el plan de vacunación, las vacunas. Además, creo que es un ejemplo interesantísimo, Verónica, de fuerza para la ciudadanía. Cuando pensé en la posibilidad de dedicar, y lo hago público, ¿no? Fue una cosa así como de hoy para hoy, casi prácticamente por un tema de tantas cosas que pasan. O sea, es que es fundamental mencionar esto, porque, y es lo que me gustaría como mensaje para la audiencia, ¿no? Si nos organizamos como ciudadanos, son muchas los espacios, las áreas, las cosas, los logros que podríamos tener. Pero tenemos que entender que nadie nos puede. Es un trabajo nuestro. Es un trabajo finalmente, además de todos los que estamos aquí partiendo de esto. María Verónica, insisto, mira, de tus redes, yo creo que es importante para todo el que nos escucha tenerlo claro y bueno, y vamos haciendo aquí. Perfecto. Oye, Marisol, gracias por esta conversación tan empática y tan generosa con esta causa. La verdad es que no sabes lo contenta que me voy de este espacio tan bueno que nos ha permitido además explicar todas las aristas del proyecto. Y gracias, bueno, en las redes estamos pendientes. Yo quiero además comprometerme públicamente como presidenta de Psicólogos Sin Fronteras Venezuela, y coordinadora del programa de Acompañando en el Dolor, donde tenemos un servicio de psicología y tenemos un programa de formación, acompañamiento psicosocial, a acompañarnos a ustedes en este proceso y a ser difusores por estas vías de esta iniciativa. Entonces, quiero por eso que nos permitas volver a escuchar las redes contigo y que, claro. Bueno, y aquí estamos, pues, aquí estamos para eso. Claro, Mavero Torres G, B de Venezuela, Mavero Torres G, @ Mavero Torres G en todas mis redes, y tufirma.org es la página directa. En la primera pantalla van a encontrar la causa para Venezuela.
Muy bien, muy bien. María Verónica, de verdad que agradecida y sobre todo, caramba, públicamente decirte que, sobre todo por el tiempo, por tu respuesta tan rápida. Y bueno, y este espacio es para ustedes. Si en algún momento necesitan, quieren, hay alguna otra cosa que ustedes quieran de alguna manera comunicarle a nuestra audiencia, aquí estamos justamente, y además en la casa de la Radio Caracas Radio, de cosas recibidas y acompañadas. Agradecida, María Verónica, por este agradecidos nosotros. Y a ustedes que nos han acompañado el día de hoy, y a ustedes, querida audiencia, que nos han acompañado el día de hoy, que además han estado allí y siguen estando para conocer todos estos temas y para que entendamos que es mucho lo que podemos hacer si entendemos la fuerza y la pertinencia de la organización ciudadana en las causas legítimas. Y por eso quiero agradecerle además, por supuesto, a María Verónica Torres Gianvittorio la ocasión, y a Jaime Nestar en la dirección general de la estación, a Wilix Arcaya en la gerencia de producción, a Carla Sons, quien hizo posible la producción de este espacio, Gregorio González, y por supuesto a ustedes, queridos amigos, queridas amigas, recordarles que aquí los esperamos el próximo jueves. Tengan una buena tarde y sobre todo, buen provecho. Psicología y ciudadanía, con la psicóloga Marisol Ramírez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.